Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Efesios capítulo 5, vamos a leer. Efesios capítulo 5. Su verso es 18, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu. El versículo que damos lectura, hermanos y hermanas, también oímos el consejo del Espíritu Santo. En este verso quisiera mostrarle cómo es tener una vida plena o llena del Espíritu Santo. Cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Para ello encontramos el verso que tenemos cuando este hombre de Dios escribe y dice: no os embriaguéis con vino. En la Biblia se registran los hombres que se embriagaron. El pecado que llegó a experimentar Noé después de haber salido del arca. La palabra, por ejemplo, en ella dice que Cam vio la desnudez, Noé se embriagó y Cam vio la desnudez de su padre. Y la Biblia de una vez dice: no mirarás la desnudez de tu hermano, de tu tío, y empieza a ver la primera perversión vista o la Biblia muestra que es lo que Cam comete con su padre. Y hermano, el verso es tan profundo, podría decir que tiene que sentarse usted para poder comprender el sentido de la palabra, ver cómo Cam mira la desnudez de su padre. Pero a raíz de la embriaguez de Noé, hermano, en la Biblia, hermanos, hay quienes un día me quedaban viendo de que, por ejemplo, dice que la mujer, según el Apocalipsis, describe que estaba ebria de la sangre de los mártires, de los justos, de los santos. Se viene a ver que cuando alguien se va a embriagar, no sencillamente se va a embriagar con licor. Hay cosas que embriagan la vida. Está lleno de algo y lo hace hablar. Un día miraba otra palabra que dice que hay quienes embriagan a alguien para poder saber qué hay en su corazón. La embriaguez, cuando alguien embriaga a alguien, es probable que actúa como el vino. Está viendo el Cantar 7:9, dice que hay quienes actúan como el buen vino, que se entra suavemente y hace hablar. Hay quienes que sus palabras son tan blandas, suaves, que tratan de hacer que aquel diga, pero sin darse cuenta, aquel dijo una verdad porque lo embriagaron primero. No hay necesidad que lo hayan embriagado con un licor, pero lo embriagan y aquel logra su objetivo cuando le saca una verdad a aquel, pero lo embriaga bien, hermano. En la Biblia dice la palabra que hay quienes se embriagan de amor, ¿verdad? Y el que está embriagado de amor, bueno, ese amor se viene a ver
la unidad, la armonía que posee aquella pareja, pero cuando está embriagado de amor, tiene un amor tan profundo hacia aquel que es imposible separarlo en su momento, porque está embriagado de amor. Pero cuando hay algo, por ejemplo, como la Biblia dice que si alguien se embriaga con vino, porque la palabra dice con vino, en lo cual hay disolución, hay perdición, hay ruina. Cuando alguien se va a embriagar con vino, hay quienes que Dios los rescató de ese vicio, se embriagaban tanto, pero los rescata el Señor, dejaron de beber. Hay quienes llegaron a tener una recaída por ese cuerpo viciado, pero ¿qué pasó? La otra vez pensaba en aquella vida de aquel, porque el hombre mostraba, ¿verdad? Mostraba su mano, pero el hombre decía de que era consecuencia de una caída nuevamente al licor, ruina, porque perdió una mano ebrio, ¿verdad? Y a mí me ha gustado la historia de aquel himno que cantamos que dice: fue profunda la paz que por fin encontré, santo gozo que el mundo no da. Pero la historia del escritor de ese himno, la historia cuenta de que era un hijo del rey, pero que el hombre vivía triste, afligido y desesperado. Los padres, los reyes dijeron: bueno, es muy triste el hijo, tal vez esposa quiere, lo vamos a casar, así se va a arreglar. Lo casaron, pero aquel seguía triste, dice. Tal vez el rey no quiere, si el rey no quiere, se lo vamos a dar para ver si de esa manera se alegra también. Le heredaron, le hicieron rey, pero el hombre seguía triste en su interior. No era ni la mujer el gozo de él, ni el reino el gozo de él, sino que cayó en un estado depresivo, de un estado de ansiedad, que el hombre empezó a ingerir licor y a ingerir hasta destruir el reino, perder sus padres, perder su matrimonio, y se fue a una ruina tal. Pero dicen que había algo que él no perdió, no dejó en su momento, y era un revólver, de que ahí lo llevaba metido siempre entre sus cinturas. Un día él entró en sano juicio y se quedó viendo dónde estaba, con quiénes estaba. Pensó de qué familia era, qué habían hecho sus padres por él, pero dijo él: he avergonzado a mi padre, a la nación, mi matrimonio. La solución es quitarme la vida. Pero dice que cuando el hombre se iba a quitar la vida, ¿verdad? Llevó el arma para quitarse la vida, se la puso en la cabeza, pero oía a alguien que venía cantando y decía: cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando. El hombre se queda con la pistola colocada en la cabeza para dispararse, pero se queda viendo que aquí que venía cantando cuán alegre. Miren que el hombre no tenía ambas manos, fíjense, no tenía ambas manos. Cuando él se le queda viendo, lo llama y a ver, hermano, de que si alguien lo va a llamar a usted, pero que tenga un arma en la mano, uno va a tener miedo. Usted podrá decir muy valiente, fuerte. Yo recuerdo que la historia de otro hermano que en un autobús se quedaba viendo un asalto y entre los dientes hablaba y decía, como el que tenía el arma era un jovencito pequeño, y él dijo: solo lo voy a poner, decía, pero entre los dientes hablaba y lo bajo, pero el otro lo oyó y le puso un AK-47 y decía: ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Habla pues. No dije nada, no dije nada. Porque ¿qué? No va a tener miedo ante un arma, ¿verdad? Cuando aquel le llamaron, bueno, él
llega y se presenta, le dice, bueno, cuéntame, ¿en qué consiste tu felicidad? ¿En qué? El hombre le pregunta y le dice, ¿y si para mí hay solución? Porque mi vida, mi estado es de esta manera. Y él empieza a plantearle el estado, la condición de él, el hombre aprovecha y le empieza a contar que de donde Dios lo había levantado era de la miseria del pecado, y que era un hombre que se embriagaba, pero de ahí Dios lo había levantado. El hombre le pregunta, ¿y habrá oportunidad para mí? Claro, le dice, te arrepiente de todo corazón. Si crees en Jesús, te puede salvar, te puede librar de ese vicio en que estás. El hombre de que se entregó a Cristo lloró y se convierte al Señor. Desde ahí surge, fue profunda la paz que por fin encontré, pero a algunos que estarán aquí, yo no sé qué marcas, cicatrices traerán de la embriaguez, pero dice, no se vayan a embriagar con vino porque hay disolución, hay ruina. El que se embriaga le espera la ruina, no solo de su salud, su casa, su familia, y en fin, la ruina llega del que se embriaga. Antes, dice el Espíritu Santo, antes sed llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, yo me he quedado viendo en la palabra. Miremos algo en Cristo el Señor. Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 4, digamos esta palabra. En el verso 1, el Evangelio según Lucas capítulo 4, verso 1, miremoslo. Cuando el Espíritu dice antes bien, sed llenos, cuando alguien está lleno, es como unir la frase del Salmo 119, el verso 11, no va a haber cabida en aquel creyente para pecar, porque no hay un espacio vacío en él donde vaya a caber una palabra falsa que lo vaya a inducir a pecar. Oiga el texto de Lucas 4, 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Oiga los versos de dice que el Señor volvió del Jordán, pero volvió lleno del Espíritu Santo, pero fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios. Yo me he fijado, por ejemplo, usted mira la vida de Moisés, la vida de David, la vida de otros hombres. En la vida de Jesús fueron 40 días, 40 noches. Moisés 40 años haber vivido en Egipto, 40 años haber vivido en el desierto, como David ha llevado en el desierto, pero luego los traen y los colocan como gobernadores, reyes, señores, pero tienen que pasar aquel desierto y como experimentar un adiestramiento para saber vivir en la congregación. Pero mire, hermano, cuando está en el desierto, el tentador viene, ¿verdad? El tentador viene, dice que después de 40 días el Señor tuvo hambre, y después de haber tenido hambre, el tentador vino. Pero yo estaba viendo la palabra y me quedaba viendo que cuando está lleno del Espíritu Santo, el diablo llega y le dice al Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero la respuesta del Señor fue, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero oiga, a veces pensar en ello, nos damos cuenta de que cuando aquel está lleno del Espíritu Santo, es un hombre, una mujer, que el tentador llegará, hermano, de paso que el tentador
actúa como el pescador, y usted, hambriento como un pez hambriento, el tentador o el pescador cuando va al río, va al mar, va a donde tenga que ir a pescar, si le coloca un buen bocado al anzuelo, de seguro se traerá una buena mojarra, un buen padre, un buen plan. Pídele. Jamás vamos a mirar nosotros el anzuelo si no estamos llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, lo que él presenta, el tentador viene y presenta es la carnada, el cebo, lo que se viene a colocar al anzuelo, y uno viene a ver, el pez viene y se queda viendo una buena carnada, pero sin darse cuenta que dentro de la carnada está el anzuelo, y seguro va a ser presa del tentador. Pero ahora mirar aquí en el Señor, el tentador viene y mira cuál ha sido la debilidad suya. Cuando hay hambre se le llama un apetito. El apetito es el ansia de llenar, de satisfacerse de aquello del cual es una demanda en la vida. Pero viene y le queda viendo usted en la palabra, pero dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Usted está lleno. Cuando alguien ya está lleno, es probable que le digan más, otro poco o algo. A menos que sea como dijeron, digo un hermano por ahí, le estaban diciendo barranco, le decían, porque dice que pedían y no se llenaban, ¿verdad? Pero eso ya sería otra cosa, ¿verdad? Pero cuando alguien está lleno, dice que, dice, no, está lleno. No le cambie, y hermano, no accede a la tentación, no va a acceder, pudiera ser agradable, como dice el Génesis 3, dice que la mujer vio que lo que Satanás le había planteado era bueno, agradable y codiciable. La mujer accedió a la tentación. Jamás el enemigo le va a poner algo a usted que no le agrade, algo que no le guste. Siempre va a tratar de ser algo atrayente para el estado físico de aquel, para ver si fracasa en ese sentido. Pero donde está lleno del Espíritu Santo, no accede a la tentación. Oiga lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 3. Miren lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 3, está viendo el verso 8, viéndolo en la vida del Señor. Esta es la profecía dada por este santo hombre de Dios, como está aquí escrito, capítulo 3, verso 8, dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su heredad. Mire que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando alguien está lleno, por ejemplo, un día me quedaba pensando en la vida del Señor cuando estaba aquí sobre la faz de la tierra. Un día el Señor dijo una palabra, vinieron los saduceos, los fariseos, dijeron, Señor, cuando dices esto, nos ofendes también a nosotros. Pero llamaba a aquellos, por ejemplo, si usted mira, a los fariseos los trató de hipócritas porque conocían, pero tenían actitudes hipócritas, les digo. A los saduceos los trató de ignorantes. ¿Por qué? Porque le digo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A veces hay quienes conocen la palabra, pero tienen actitudes hipócritas, ¿verdad? Alguien me llamaba y me decía, ¿qué le parece lo que hicimos? Me dijo en una llamada sin teléfono. Está mal, me decía el hermano. Si es un hombre de Dios, ¿verdad? Usted mira algún defecto, yo creo que usted está lleno del Espíritu Santo. Hay un error, hay una falta, también usted llega, hermano, usted con base al error, con base a aquello, va a decir, hermano, está mal lo que usted dijo, está mal lo que está haciendo,
Cuando aquel tiene una base, cómo presentar, ¿qué vale uno? ¿Qué va a hacer uno, hermano? Uno oye lo que se le está diciendo y uno entiende que ha fallado uno, pero se llama de un hombre de Dios hablar verdad cada uno con su prójimo y no aprovechar una ocasión para humillar a aquella mujer, ¿verdad? Para humillar a aquel hombre. Cuando se erra, ¿verdad? Se erró. Pero dice que el Señor un día a alguien le dijo: sal de aquí porque Herodes te quiere matar, te va a matar Herodes. Vaya, dijo, y dígale a esa zorra que hoy y mañana hago oraciones y pasado mañana termino mi obra. Pero es necesario, dijo él, que también siga mi camino y al tercer día yo voy a terminar esa obra. Pero de que ¿cuántos hermanos tienen? Pero dice que solo aquel que está lleno, como dice, del poder del Espíritu de Jehová, tiene buen juicio, tiene fuerza para denunciar. Aparte, por ejemplo, no sería aparte, sino que también, por ejemplo, pensar en lo que dice Hebreos 12, verso 1, cuando dice: puesto que tenemos en derredor de nosotros tan grande número de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado. Yo he dicho, me he quedado pensando, algunos hablan y dicen: ahí son los héroes de la fe. Ahí está en el verso 11, pero ellos están muertos, ellos descansan, no nos miran. Pero los ángeles que oíamos por la mañana, que son testigos, ¿verdad? Son testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando alguien está lleno del poder del Espíritu de Dios y de fuerza y de juicio, hay quienes saben, ¿verdad?, del pecado, han consentido un pecado de otro, han consentido un pecado de otro y ahí lo encubre, no se animan, es que se va a ofender él, se va a ofender ella y lo encubre. Pero la palabra dice que el que está, ¿usted con quién quiere quedar bien? ¿Quiere quedar bien con esa persona, con el hermano? ¿O quiere quedar bien con Dios? Pablo dijo: si yo no hiciera esta cosa, todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dijo él. Pero cuando el hombre habla con la autoridad que le daba el Espíritu de Dios, él dijo: como siervo de Cristo, aunque me haga enemigo de ustedes, pero yo les digo la verdad. El verso, eso es cuando está lleno del poder del Espíritu de Dios. Denuncia, tiene fuerza, pero no es fuerza. Yo me quedaba mirando una palabra y me da pena por mí y por cualquiera, porque hay quienes sería que tienen una valentía, pero la fuerza es como cuando David había enojado a Dios y le quitó su Santo Espíritu. Había un espíritu malo de parte de Dios que lo hacía valiente, poderoso, ¿verdad? Hay quienes que tienen carácter, pero muchas veces es carácter de un espíritu malo. Me animaba a pensar en el dicho de un hombre muy sabio. El hombre dijo que el diablo nunca es tan diablo cuando trae la Biblia bajo el brazo, decía. Y pensar, ¿verdad? Nosotros nos quedamos viendo a una persona, un predicador y todo, en las calles, en los pueblos y todo, habla de Cristo y lleva la Biblia, pero Satanás usa la Biblia. Él usa la Biblia, hermanos. Escrito está, le dijo al Señor. Yo debo ver si estoy lleno del poder del Espíritu de Dios o estoy influenciado por un espíritu malo. Que el espíritu malo, oiga lo que le va a decir. Ya oímos que en nuestros corazones se derrama ha derramado el Espíritu Santo, pero el espíritu malo toma control de la mente del humano y por eso lo convierte valiente, poderoso y toma y controla a algunos miembros del cuerpo. Pero oiga más, dice la palabra Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, se viene a ver la vida de este hombre, la vida de esta mujer. Oiga lo que dice en Hechos 2, mire lo que dice el 4 y luego el 14.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por ejemplo, Santiago usó una frase y dijo: nadie puede domar la lengua. En la vida nadie puede domar la lengua, pero el Espíritu Santo sí puede domar la lengua. Pero hay quien doma la lengua aparte del Espíritu Santo, hermano. Dice que la lengua a veces viene a ser inflamada con fuego del infierno. Dice, hermano, cuando dice que trae fuego del infierno, o sea, está hablando de la influencia demoníaca, porque los herederos del infierno son los demonios. Y cuando eso dice que inflama la rueda de la creación, quiere decir de que si usamos nuestra lengua, lo estamos usando por el poder del Espíritu Santo o lo estamos usando por la influencia del mal. Cuando el texto dice que inflama toda la creación, por ejemplo en Mateo 10 dice que el espíritu inmundo, quiere decir que inmundo, la inmundicia es contaminable, contamina la rueda de la creación. Eso nos hace entender, si es chismosa la mamá, así aprende la hija mayor, la hija más menor y hasta el más pequeñito. Vinieron los nietos y no se quita eso y se va a inflamar. Eso cuando dice que inflama la rueda de la creación, está hablando que así es la cabeza hasta la cola. Es lo que habla cuando dice inflama la rueda de la creación. Pero cuando el Espíritu domina la lengua, el que está lleno del Espíritu Santo empieza a hablar otra lengua, ya no el lenguaje actual o el que tenía antes de su conversión mundano y, ¿verdad?, con las palabras obscenas y todo aquello. Pero se viene a ver cómo el hombre ahora habla, pero habla la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Hechos de Gálatas 1:23? Cuando hablaron del apóstol Pablo, dijeron: aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe, predica la palabra de Dios. Su lengua la viene a usar, pero el que está usando ahora su lengua, ¿para qué la está usando? La está usando para llevar esas buenas nuevas de salvación, porque puede ser que presentemos, como Pablo le dice a los romanos, nuestros miembros a la inmundicia, a la iniquidad, y sus miembros vienen a ser usados todavía por el mal. ¿Quién influencia? ¿Quién usa su lengua? Si la está usando porque está lleno del Espíritu Santo, o porque hay una influencia maligna que usa también sus miembros. ¿Sí, hermano? Habría que hacer un examen, un autoexamen para mirar cuáles son mis acciones y las acciones que llevamos en la obra. Mira el verso: al ser lleno del Espíritu Santo hablaron otras lenguas, pero las lenguas que ahora hablan, aunque las lenguas que están escritas aquí son idiomas, y hermano, la gente por ahí está en la secta, empiezan a hablar lenguaje que no se entiende, ni ellos saben qué están diciendo. No está hablando de esas lenguas, está hablando de idiomas. Usted mira todos los idiomas que estaban ahí reunidos, y le oían hablar en su idioma. Ahí estaba el idioma castellano, y hasta podríamos hablar del quiché, ¿verdad? Quienes hablaron ese idioma. Oigan, pero al mirar aquí, solo el que está lleno del Espíritu Santo, ese doma el Espíritu, esa lengua para hablar, pero hablar palabras de verdad, palabras de Dios, ya no para el mal. Oiga bien lo que la palabra dice. Oiga este verso. La palabra, mire lo que dice en Hechos capítulo 4. También en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el verso 8. Miremos lo que dice en Hechos 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre
de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Mirad aquí la llenura del Espíritu. Yo estaba mirando, hermano, por ejemplo, la valentía de los apóstoles después de la resurrección de Cristo. Yo no sé si usted se ha fijado, pero los apóstoles antes de que Cristo resucitara, dice que ellos se reunían, pero trancaban las puertas, trancaban las puertas. El Señor entró y con las puertas cerradas y de pronto le dice, pasa vosotros. Les mostró las heridas de las manos del costado y ellos creyeron. Pero quiero decirle que mirar a los apóstoles después de la resurrección se viene a ver la valentía de ellos. Llegaron a entender que había vida después de la muerte. Ya no les importó a ellos morir. Oiga bien. A veces que en la vida, vean cuántos varones habrán por acá que a veces deseos hay de citar un niño, deseos hay de hacer una oración, deseos hay de predicar una palabra, un evangelio, una enseñanza ahí en la asamblea local. Pero hay quienes han llegado a decir, le preguntan, ¿y por qué no lo ha hecho? Bueno, yo tengo ese deseo, dice, pero ¿por qué no lo ha hecho? Alguien decía en una ocasión a mi hermano, y yo ya me fijé que entre más uno saca el pecho, decía el que más se la lleva a uno, ¿verdad? Mejor no, digo mi hermano, machete, estate en tu baile, ¿verdad? Ahí no te pasa nada. A veces la cobardía, cuando hay falta de valor, no se anima a querer bautizarse, no se anima a querer restaurarse, no se anima a querer empezar la carrera tal como el Señor quiere que la haga, porque en él hay cobardía, en él teme, de repente caigo, de repente me cortan, empieza todo aquella duda, pero cuando está lleno del Espíritu Santo, se viene a ver la valentía en aquel, la fuerza en aquel, para actuar. No importa qué le van a decir, qué le hayan de hacer, pero está lleno del Espíritu Santo y ese se viene a ver que tiene una gran fuerza, pero la fuerza en él no es propia, no es física, es el poder del Espíritu de Dios en él. Miren, yo estaba mirando que cuando hablamos de esta palabra se viene a ver, oiga lo que dice aquí adelante en este Hechos 4, el verso 31, mire cómo está escrito aquí, el capítulo 4, pero el verso 31, si en mí hay una cobardía, si en mí hay un miedo, si en mí hay un temor, oiga lo que dice el texto, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con valor, con ánimo, con vigor, con fuerza. Aquel miedo desapareció, todo aquello que lo acobardaba. Entonces, yo me vengo a dar cuenta en la palabra del Señor, si el consejo del Espíritu es, no se vayan a embriagar. Pudiera ser que hay problemas, hay dificultades y a veces algunos creen que la solución es, bueno, aunque hay algunos a veces ocultan un pecado y se embriagan con vino, con licor, por tal que los porten por borrachos, pero el mero pecado está oculto. Acuérdese que mientras no se confiese ese pecado, los problemas no le van a cesar, no le van a parar. ¿Por qué? Porque ese pecado trae un mal que alcanza la vida de aquel. Pero cuando el hombre cree solucionar un problema así, le va a traer ruina, le va a traer problema. Pero el Espíritu Santo dice mejor, llénense del Espíritu Santo, porque si se llenan del Espíritu, se van a llenar de palabra, tendrán ánimo, tendrán poder, tendrán fuerza y habrá una gran diferencia en la vida de cada uno en el día
diablo, aunque quiera hacer que sea un fracasado, sea alguien apartado del Señor, se mirará un hombre, una mujer vigorosa, fuerte, hasta que el Señor venga. El anhelo de Él es que usted no esté fuera, sino que todo Él nos venga a encontrar tal como Él quiere, hermanos amados. Por eso, mientras estamos sobre la faz de la tierra, procuremos comprender el lenguaje del Señor y lo que Él nos dice para poder experimentar sus favores, sus misericordias, sus palabras que nos ha hecho ver en este otro mensaje que Él ha bendiga en cada corazón.